y descubrí en el fondo una corriente de proyectos de arquitectura que usaban la basura como material para construir cosas nuevas. Desde unas sillas que no se usaban o esta típica imagen del Earthship de Michael Reynolds que se usó en Rapa Nui, por ejemplo, para crear la escuela de música donde se usan las botellas de vidrio en las paredes. Entonces yo encontré que eso era muy inspirador y decidí empezar a guardar todos esos proyectos para tener una biblioteca personal. Y luego de eso pensé, uy, pero esto le podría servir a muchas personas, ¿por qué no compartirlo? Y la fundación siempre tuvo ese objetivo de demostrar que la basura no existe. Ese es el lema, ¿no? Porque finalmente la basura es un constructo social, es un acuerdo que hacemos los seres humanos para denominar aquellas cosas que a mí ya no me sirven. Pero tú ves que de que no sirva a que sirva, hay una creatividad entre medio. Es solamente un tema creativo. Y en otros escenarios tal vez hay un tema político y en otros escenarios tal vez hay una distancia social. Los desafíos son diversos. Hoy tenemos una gran invitada, arquitecta de la Universidad Católica, magíster en Energía, Tecnología y Estructuras Sostenibles de la Universidad Técnica de Berlín, máster internacional en Proyectos Sustentables de IFA Madrid y desde el 2011 ha liderado proyectos de reutilización de materiales y participación ciudadana en arquitectura, tanto en Italia, Haití y Chile. Fundadora de la Fundación Basura, que yo creo que mucha gente la ha escuchado, y actualmente trabajando en Estados Unidos como líder de proyectos de ciudades basura en Gaia y creadora de Naturólogas. Macarena Mabrowski, sí, bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Súper. Lo primero, lo que probablemente muchos hemos escuchado, ¿qué es Fundación Basura? ¿Cómo fue el proceso de su creación? Y también de dónde viene esa inquietud. Bueno, esta inquietud nació en mi escritorio de estudiante, quizás mucho antes, en realidad es muy difícil encontrar cuándo se plantó esa primera semilla, obviamente creciendo tus padres tienen una influencia. Siempre recuerdo a mi familia materna, a mi abuela, a mi tía abuela, a mi mamá, muy siempre conectadas con la naturaleza. Siempre las menciono a ellos como las mujeres que me han inspirado más en mi vida, mi mamá sobre todo. Y teniendo esa sensibilidad, pienso es que ya estando haciendo el máster, me gané una beca para estudiar un máster en Alemania. Y ahí fue que empecé a ver una corriente relacionada a la reutilización de materiales, a la revalorización, sobre todo en la ciudad de Berlín, donde tú de repente vas caminando y hay una estación de trenes abandonada que hoy día es un centro cultural. Me recuerdo de un silo de agua que ahora era un muro de escalada. Entonces eso para mí fue un shock positivo de la ciudad y en la universidad había un curso de revalorización de materiales post-catástrofe que me interesó mucho y me ingresé al curso y justo había ocurrido el terremoto en Haití. Entonces, el curso traía un proyecto que revalorizaba los escombros, en el fondo todos los materiales, porque tenía una visión de preservar el patrimonio arquitectónico, cultural que se alberga en los materiales que se suelen desechar, ¿no? Aquí en Chile, 9 de cada 10 terremotos prefieren Chile, y lo que sucede es que cuando una casa se daña, se demuele y se lleva al vertedero, ¿verdad? Muchas veces casas de adobe, hoy día hay una crisis de confianza en el adobe, fue post-terremoto aquí también. Entonces es muy fuerte pensar que todo ese valor patrimonial, tanto el material, no solo el material como material per se, como recurso, sino el valor patrimonial puede desecharse. Entonces en ese proyecto allá tuve el privilegio, la oportunidad de viajar a Haití y de prototipar esta idea de reutilizar escombros que quizás se cayeron del muro de una casa y que luego se pudieron construir o utilizar en un radier, o qué sé yo, las tejas aquí en Chanco, se hizo un prototipo donde las tejas de una casa colonial se usaron como mosaico para la pared. Entonces, hay mucha creatividad ahí, pero el objetivo principal para mí es preservar ese valor patrimonial que se alberga en esos materiales que son mal llamados basura, ¿no? Y con ese shock cultural, porque crecí viendo cómo nuestra sociedad desecha y crecí aprendiendo también cómo la arquitectura es una disciplina muy sucia, porque muchos residuos se generan
a lo largo de la etapa completa de un edificio, sobre todo en la etapa de la construcción. Lo que sobra se desecha, ¿no? Entonces, no entendiendo un poco esto, este sinsentido para mí, me empecé a obsesionar un poquito con el tema de la basura y descubrí en el fondo una corriente de proyectos de arquitectura que usaban la basura como material para construir cosas nuevas. Desde unas sillas que no se usaban o esta típica imagen del Earthship de Michael Reynolds que se usó en Rapa Nui, por ejemplo, para crear la escuela de música, donde se usan las botellas de vidrio Mm. en las paredes. Entonces yo encontré que eso era muy inspirador y decidí empezar a guardar todos esos proyectos para tener una biblioteca personal. Y luego de eso pensé, hoy, pero esto le podría servir a muchas personas, ¿por qué no compartirlo? Entonces, lo primero que hice fue crear un blog que se llamaba Junkitecture. En el fondo, la mezcla entre la arquitectura y junk, que es la chatarra o la basura. Y empecé muy emocionada a descubrir proyectos de arquitectura, arte y diseño que usaban residuos o basura para su creación. Ya de vuelta en Chile, el nombre no pegaba nada, porque yo lo pronunciaba y nadie me entendía qué estaba diciendo. Junkitectura, no pegó. Entonces empecé a explorar un poco más en relación a eso. Intenté también hablar sobre este tema en mi titulación propiamente tal. Y fue muy difícil. Fue muy difícil hablar sobre la reutilización de materiales acá en Chile. Todo Ya- esto tema, todo esto era antes que te titularas. sí, Todo fue, porque, claro, todo de titulación. O sea, exacto, magíster y exactamente, la universidad tiene un doble título. título. Entonces tú vas a Alemania, aprendes y vuelves y haces tu proyecto de título según lo que aprendiste y después tienes la doble titulación, en el fondo un título de la Universidad de Chile, de la Católica de Chile y otra de la Universidad Técnica de Berlín en mi caso. Entonces, ya una vez titulada y socializando, queriendo socializar más estos temas, volví a Haití después, entre medio, estuve trabajando para la Fundación Ciudad Emergente también. Javier Vergara, un arquitecto muy conocido por promover este tipo de soluciones que contemplan la participación ciudadana, que contemplan la apropiación del espacio público. Ellos también habían experimentado con basura, habían creado este concepto de Ocuplaza, la Ocuplaza en Valparaíso, habían hecho un sombreadero con botellas plásticas y yo, wow, qué lindo que esto estaba ocurriendo también en Chile. Aprendí mucho de Javier, mucho aprendí de Bárbara Barreda, porque ella también tenía una visión de la arquitectura paramétrica, entonces cómo usar estos elementos repetitivamente para crear nuevas estructuras y nuevos espacios. Fascinante, yo estaba obsesionada. Entonces, entre medio dije, oye, hay que hacer algo, arquitectura basura. Vamos a hacer un colectivo que se llama Arquitectura Basura. Invité a algunos amigos a sumarse, algunos compañeros de la universidad, algunos compañeros del voluntariado. Y entre conversación y conversación, luego de algunas experimentaciones que habíamos tenido, incluso en algunos festivales donde habíamos hecho, qué sé yo, sombreaderos de bolsas plásticas, cojines llenos de bolsas, qué sé yo, em, una de las reflexiones que surgió fue darnos cuenta, porque ahí había mucha gente de distintas disciplinas, darnos cuenta que esto no era solamente relativo a la arquitectura. Hoy, esto no es solo la arquitectura basura, no es solamente la basura de la arquitectura, es un tema que permea tantas otras disciplinas. Y en ese tiempo estaba muy cercanamente trabajando con los fundadores, con Denise Bonfoy y Miguel Valenzuela. Miguel es analista químico, Denise es educadora diferencial y yo arquitecta. Entonces, en esta triada muy interesante descubrimos que no era el tema de la arquitectura, sino que era la basura como concepto. Así que decidimos crear Fundación Basura. Y el 2015, después de toda esta experimentación y después de incluso ya haber prototipado un poco el concepto, obtuvimos la personalidad jurídica y nació esta organización que hoy día ya tiene más de, bueno, este año está cumpliendo 10 años oficialmente y la fundación siempre tuvo ese objetivo de demostrar que la basura no existe. Ese es el lema, ¿no? Porque finalmente la basura es un constructo social, es un acuerdo que hacemos los seres humanos para denominar aquellas cosas que a mí ya no me sirven. Pero tú ves que de que no sirva a que sirva, hay una creatividad entre medio. Es solamente un tema creativo. Y en otros escenarios tal vez hay un tema político y en otros escenarios tal vez hay una distancia social. Los desafíos son diversos. Sin embargo, el problema o ese espacio donde confluyen todas esas problemáticas me parecía impresionante que fuera la basura y cómo la basura generaba impactos tan terribles en la vida de muchas personas y cómo reflejaba
y refleja el día de hoy la desigualdad social, por ejemplo, la inequidad, la falta de acceso a ciertas cosas. Hoy día me sigue pareciendo muy chocante que tú vayas al supermercado y haya un pasillo de opciones sustentables o de opciones saludables y en el fondo qué es todo lo demás. ¿Qué está pasando con la sociedad que nos ofrecen una gama de artículos que no nos hacen bien? ¿O qué está pasando con nuestra vida diaria? Que hay personas que tienen que caminar y atravesar un microbasural para llegar a su casa. Ahí aprendí mucho sobre, por ejemplo, la teoría de las ventanas rotas de Philip Lombardo, que habla Sí, sobre muy buena. el deterioro y cómo esto hace que haya más deterioro y eso cómo tiene un impacto en la identidad de la gente. Entonces, para mí este tema ha sido un descubrir de lo profundo que es o de lo profundo que están arraizadas algunas problemáticas, pero que todas, interesantemente, muestran, o la punta del iceberg de muchas de estas estructuras sociales es la basura. Ahora, hay un tema que también me parece clave de lo que dijiste. Bueno, varias cosas muy interesantes. Lo primero es cómo la gente puede entender que la basura, o sea, que la basura es como un constructo y en realidad todo depende de distintos factores, como lo que tú dijiste, político, otro de creatividad, para que la basura no exista, como llevándola a la práctica. Y lo segundo, si podéis desarrollar más la idea de la ventana rota, que yo creo que aplica muchas cosas de espacio público, sobre todo cuando uno ve, no sé, lugares que de repente son un poco eriazos y lo que decíamos, o sea, hay gente que lo usa como basural no autorizado, después otra gente lo sigue utilizando más y al final lo que era, entre comillas, un espacio eriazo, que quizás tenía un uso recreativo, queda como espacio prácticamente inutilizable y pasa así en un montón de lugares en Chile, hay probablemente muchas zonas que son hasta de interés medioambiental y también le pasan en esos temas. No sé cómo ustedes lo abordan y lo otro a lo largo de estos 10 años. ¿Cuál era la visión que tenía Fundación Basura en cuanto a, no sé si era solamente concientizar o también tomaban acción con algunas intervenciones o políticas dentro de la misma fundación? Bueno, lo primero, a mí me parece muy interesante la teoría de las ventanas rotas, que yo veo que se puede mostrar con otros ejemplos muy cotidianos. Por ejemplo, el hecho de que hay mucha gente que se toma un break para salir a fumar de su trabajo. Y de repente hay una zona donde están todas las colillas de los cigarros. Y tú dices, ah, ahí es donde se dejan las colillas. ¡Pum! La voy Claro. a dejar ahí. Otro ejemplo para los que no fuman. Vas al supermercado, llegas con tu carrito al auto y dices, "Ay, ¿dónde se deja el carrito?" Y ves un grupito de carritos y dices, ah, ahí. Ahí. Pa. Y ni siquiera necesariamente es el lugar donde debemos dejar el carrito. Y entonces pasa lo mismo con la basura. De alguna manera, el hecho de que alguien bote basura en un espacio público autoriza a otra persona a hacer lo mismo, porque piensan que Mm. ahí es donde. Entonces, esta teoría apunta a que si permitimos que las cosas se deterioren, eso va a hacer que llegue más deterioro, porque de alguna manera lo que yo entiendo es que hay una autorización social. Por eso es tan importante y por eso, por ejemplo, en mi opinión, fracasaron o han fracasado los puntos verdes en las plazas, que muchas veces se convertían en puntos sucios. Fue muy Claro. polémico. Muchas municipalidades ponían puntos verdes, pero como no había control social, muchas personas iban a depositar de todo, ropa, lo que tú quieras. O sea, he visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas locas de qué es lo que los encargados municipales encontraban en esos puntos, porque el control social es fundamental. Entonces, los sitios eriazos donde no hay apropiación comunitaria por sobre el espacio público, estas cosas se dan más fácil. Por eso, por ejemplo, en la fundación tenemos un proyecto que se llama Chao Basurales, donde vas a una comunidad, se limpia de manera participativa, pero no solamente se limpia porque ya sabemos que si se limpia hoy, se ensucia mañana, sino que se vuelve a generar un espacio comunitario, se le da un programa al espacio público. Muy en la línea de también lo que hace la Fundación Ciudad Emergente con las ocuplazas, en el fondo un sitio eriazo, hay que otorgarle un programa para que las personas puedan volver a apropiarse y con eso, con ese uso del espacio público, va a haber personas que lo usen, va a haber control social. Y eso es una manera de prevenir la generación de microbasulares E de nuevo. pertenencia. Exacto, la Sí, pertenencia el y por arraigo. identidad, yo pertenezco acá y si es Exacto. mío, lo cuido.
Y eso es algo que también es otra rama que podemos ir conversando, en el fondo ese sentido de apropiación por sobre las cosas. Si no es mío, no me interesa y siento que hemos perdido ese sentido de lo colectivo. Nos hemos encerrado mucho en nuestras casas, tenemos una mirada muy individualista y me pasa con eso que muchas veces hay gente que no conoce a sus vecinos y por eso no cuidan sus edificios, no cuidan la vereda, qué sé yo. Hay un efecto dominó de estas cosas, ¿no? Eso con la teoría de las ventanas rotas. Luego, la fundación tenía una mirada muy holística. ¿Por qué? Porque tú inicias, o mucho del discurso que yo escucho es que las personas tienen que reciclar. De eso se estaba hablando en Chile en esa época, del reciclaje. Y está bien, el reciclaje es importante, sin embargo, si lo analizas en números, el reciclaje quizás puede abarcar el 40 o el 30% de los residuos que generamos, ¿no? Entonces se le daba mucho y hasta el día de hoy se le daba mucho la responsabilidad a la ciudadanía. Usted tiene que reciclar, usted tiene que hacerse cargo. Sin embargo, hay muchos más actores en la cadena, ¿no? No es solamente la persona la que tiene la responsabilidad de consumir de manera responsable, de usar y de desechar de manera responsable, sino que, como hablábamos, ¿no? Tienen que haber empresas o organizaciones que nos ofrezcan productos diseñados con una lógica circular. En el fondo, no saco nada con estar comprando todos los días una botella de plástico y reciclarla, sino que ojalá pueda yo tener alternativas como lo que hacía en su tiempo al gramo, que te ofrecía, ¿cierto?, cosas a granel, porque ya de alguna manera está pensado para no generar residuos. Y aún un pasito más atrás, ojalá está el Estado, el gobierno que genera las reglas del juego para que se puedan ofrecer ciertos productos o servicios. En el fondo, hay una cadena de actores que tiene un rol, tiene una responsabilidad y al mismo tiempo tiene oportunidades en todo este movimiento, en toda la generación de basura. Y la fundación creció y todos los proyectos se originaron con esa visión de corresponsabilidad. Nunca hicimos una campaña solo para la gente, sino que eran las personas, las empresas, el Estado. Así que todos los proyectos de la fundación o las líneas, que son tres, son la educación, las asesorías y la incidencia política. Entonces, la educación, obviamente, principalmente enfocada en ciudadanía, que la ciudadanía son las personas que trabajan en las empresas de igual manera. Asesorías para empresas, teníamos una red de emprendimientos chilenos que ofrecían productos y servicios sin basura. Y la incidencia política, porque tenemos que generar un marco legal para que todo lo demás sea favorecido. Entonces, tenía una visión y tiene actualmente una visión muy holística de cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores. Ahora, me parece también muy interesante que tú, siendo arquitecta, hayas tenido como esa inquietud y también con tus socios y fundar la Fundación Basura. Entonces, no sé cómo desde la arquitectura tu visión aportó para, o estos años que estuviste trabajando ahí, aportó para em, no solamente hacer arquitectura, que en este caso es de otro punto de vista, que también quizás en algunas áreas se puede considerar como arquitectura, para desarrollar la fundación e inferir en ciertas políticas que tenían para mejorar el tema de la basura en distintos lugares o distintos tipos de líneas que ustedes tienen. Bueno, tú como arquitecto sabes que la arquitectura es una herramienta increíble porque Sí, nos da una visión de cómo habitar el mundo. una manera de pensar. Exacto, Sí. entonces entramos a los espacios, nos movemos por las ciudades y también es igualmente deslumbrante cómo una basurita que tú generas y que metes en el basurero de tu casa tiene un impacto, o sea, un impacto, digamos, muy grande a escala de la ciudad. Porque tú generas la basura en tu casa, la dejas en el basurero de tu casa, se la lleva un camión que tiene que recorrer la ciudad, generar emisiones, generalmente irse a bien lejitos de la ciudad. En Santiago está Tiltil, Santa Marta, ¿cierto? Llevarte tus residuos y generar corredores como para mover todos estos residuos, y no solamente la basura domiciliaria. Hablamos también, por ejemplo, de las podas de los parques, que en el fondo ocupan un espacio, cómo las municipalidades también empiezan a instalar estos lugares, y cómo también hoy en día se han instalado espacios comunitarios como por ejemplo el caso del Centro de Educación Ambiental de la Municipalidad de Santiago, que está en el Parque O'Higgins, que es un espacio de encuentro. Entonces la basura estuvo siempre muy escondida en esa bolsa negra que nadie quería ver. Y hoy día favorablemente se está hablando mucho de esto y cómo hay que abrir esa bolsa y que podemos encontrar dentro de esa bolsa cosas que son
tremendamente beneficiosas para la comunidad, como el hecho de hacer compost. El compostaje es una actividad comunitaria tan hermosa porque tienes, en primer lugar, la capacidad de ver cómo tu cáscara de plátano se convierte en abono y hace que tu plantita sea más verde y más sana, y al mismo tiempo hace que conozcas a tus vecinos, que tengas una actividad meditativa inclusive, porque revolver el compost es como cocinar y estás ahí, ¿cierto? En contacto con la tierra y esas cosas nos hacen bien. Entonces tienen un impacto positivo en nuestra salud, en nuestra convivencia, en la confianza que tenemos con nuestra comunidad, en cómo nos sentimos en nuestra identidad. Para mí es un tema hermoso poder abrir finalmente esa conversación y por lo tanto abrir esa bolsa y empezar a descubrir que las cosas que para nosotras no tenían valor en realidad son pura riqueza. Hay un libro muy interesante que se llama De la cuna a la cuna, que uno de sus autores es arquitecto también, y que profesa que en el fondo todos los residuos, la basura es comida, o sea, siempre son nutrientes. Otra cosa es que hayamos creado productos que no seamos capaces, que por diseño no seamos capaces de separar esos materiales al final de la vida útil de un producto, o que diseñemos productos con obsolescencia programada, por ejemplo, obsolescencia percibida como la moda. Entonces, los seres humanos le dan un carácter de desechable a muchas cosas. Y ahí es donde hay unas oportunidades tremendas para poder empezar a recuperar los oficios de reparación, por ejemplo. Hoy día no tiene sentido reparar porque te sale más caro Claro, comprar algo, o sea, te sale más caro reparar que comprar algo nuevo. algo nuevo. Entonces, y todo va cambiando súper rápido. O sea, tú te compras un celular hoy y mañana ya está atrasado, ya salió la versión un poco macabro. Entonces, siento que también hay muchas personas y emprendimientos que están descubriendo que hay una oportunidad de negocios tremenda en la circularidad, en los oficios de la reparación y en cómo también el Estado podría generar políticas públicas para favorecer ese tipo de negocios. Y hoy día, de hecho, la Fundación Basura tiene un proyecto de ley que se llama el derecho a reparar, que se está promoviendo mucho, por ejemplo, en la Unión Europea y que es hora de que las personas puedan también beneficiarse de lo que ya tenemos y no tener que estar volviendo a la naturaleza a extraer materiales y siguiendo esta, continuando con este modo de producción, consumo y desecho lineal que nos tiene hasta arriba tapados en residuos. ¿Y ese proyecto de qué trata? Como así para entenderlo, si se está ya gestionando, está en la Cámara, el Congreso, No todavía no se ingresa ¿ya? y el equipo ejecutivo de la fundación está trabajando hicieron una publicación con la Fundación Heinrich Böll para situar la temática, en el fondo, qué es el derecho a reparar, por qué es importante y cómo esto podría tener impactos positivos a nivel económico, social y ambiental. Pero por ejemplo, derecho a reparar, llevándolo Por a algo ejemplo, concreto. alguna de las cosas en la práctica es que hasta donde yo lo dejé el proyecto, porque nosotras lo iniciamos cuando yo todavía era directora ejecutiva, una de las cosas era que tenían que haber repuestos de los productos que tú consumes por un cierto tiempo. Ah, Tienen entiendo. que haber Claro, reparadores de los productos que tú consumes y tiene que haber acceso a esos reparadores, por ejemplo. claro. Entonces, se ha pensado en una red de reparadores a nivel nacional, en fin. Entonces, eso todavía tiene que pasar por varios procesos para poder efectivamente convertirse en proyecto de ley. Pero en esa misma línea, nosotras también estuvimos trabajando con el diputado Félix González para ingresar el proyecto de ley de greenwashing, que hoy día tú sabes que muchas empresas te dicen que son verdes, sustentables, ecológicas y lo que no significa absolutamente nada. Y las personas con sus buenas intenciones, me ha pasado, van al supermercado, ven algo verde, ven algo que dice ecológico, lo compramos porque pensamos que finalmente Estoy ayudando en algo. estoy ayudando, Un estoy granito de arena. contribuyendo y al final es humo. Entonces, hay también estrategias de marketing y de publicidad que el sector privado conoce perfectamente porque hay una tendencia de parte de la sociedad a querer que el mundo esté más sano, a querer que el mundo esté mejor. Y eso se ha tergiversado y se ha mal utilizado, entonces por eso también ingresamos a ese proyecto para evitar que se sigan cometiendo o levantando estas alertas de greenwashing. También estuvimos trabajando con el CERNAC en su tiempo, el Servicio Nacional del Consumidor, porque una persona tiene derechos de que se hagan las cosas con transparencia, por ejemplo. Y de la experiencia que tú has visto, bueno, estás viviendo en Estados Unidos hace casi un año, estuviste en Haití, hiciste el posgrado en Berlín, de lo que has visto afuera, en el contexto actual, ¿qué política o derechamente qué
acciones como ya concretas pueden tomar las personas em, hoy en día, que son como cosas, me imagino, más macro, que ya son políticas públicas, y otras que son más de acción de cada uno. Bueno, yo pienso que para mí lo más importante es preguntarse por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y la fundación, el propósito de la fundación siempre fue trabajar en pos de la salud planetaria. Hoy día hay un distanciamiento muy fuerte entre el yo, el cómo la persona se entiende en relación a su entorno. Hoy día se habla mucho del medio ambiente, de la naturaleza, y históricamente eso se ha traducido en un distanciamiento entre la persona y lo que lo rodea, pensando que yo soy distinta de la naturaleza. No, la naturaleza será el Cajón del Maipo, será la Patagonia, pero mi casa es mi casa, esto es la ciudad, es distinto. Y por lo tanto hay que cuidar quizá la naturaleza, pero la ciudad es sucia, por decir. Entonces, pienso que recuperar esa relación y entender, unir los puntos, entender que la salud del planeta es la tuya, por eso trabajamos, ¿cierto? Porque si protegemos, si tenemos un entorno sano, si tenemos agua limpia, si tenemos aire limpio, tierra fértil, entonces todo lo demás va a ser saludable y por lo tanto nuestra vida va a ser más sana, vamos a estar mejor. Es cosa de preguntar a las personas en zona de sacrificio todo lo que está ocurriendo allá, las intoxicaciones, los niños que están enfermos, no, no está bien eso. Entonces es porque tenemos un modo de habitar sucio. Entonces, el primer llamado es a entender esta relación intrínseca, es entender que somos la naturaleza, somos el aire, somos los alimentos que consumimos. Y hoy día pensar que el microplástico, por ejemplo, está en todos lados, es espeluznante para mí y eso es en el fondo para mí lo primero, entender esa base, que si eso no está bien, que son las fundaciones de nuestra vida, si eso no está bien, entonces todo lo demás tambalea. No tiene sentido la economía, el Producto Interno Bruto, una carrera profesional, si no tengo salud para perseguir esos sueños, ¿verdad? Entonces, la fundación y todos los emprendimientos y organizaciones de las cuales he sido parte, en el fondo persiguen esa idea. Y en la práctica, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la basura es un punto de acceso inmediato. Se escucha mucho de crisis climática, que es un tema muy amplio, y las personas dicen, no, la crisis climática, ¿qué es eso? No existe, hay mucho negacionismo inclusive. Y hay y entender que en el fondo la crisis climática, claro, puede ser que a ti no te afecte, pero hay otras personas que tienen que emigrar por eso. Hay personas que sus casas se están inundando, no sé, salen las noticias o que va a haber más incendios, o que va a haber más inundaciones, y eso nos afecta. Y la basura es un punto de entrada que todas las personas tenemos para contribuir a esa crisis climática. Tú dirás, ay, pero ¿cómo? Si mi basurita, ¿qué tiene que ver con algo tan amplio, no? Y bueno, tiene una relación directa. Pensemos, por ejemplo, en la mitad de tu basura, al menos en Latinoamérica, entre el 50 al 80% de la basura son restos de comida, residuos orgánicos. Si esos residuos orgánicos los botamos a la basura, en el mejor de los casos se van a un relleno sanitario, que es un ambiente donde están bien apretados y donde en ese ambiente apretado sin oxígeno se desprende o se genera el gas metano, que hoy día se ha hablado mucho del gas metano. En la conferencia de las partes en Brasil, el gas metano fue la estrella, ¿no? Porque es un gas ultra contaminante. Hemos escuchado del dióxido de carbono, del CO2, al menos yo aprendí solo de ese gas en el colegio, y hoy día se habla de gas metano porque es de entre 25 a 80 veces más dañino que el dióxido de carbono, en términos de calentamiento global, crisis climática. Entonces, si tan solo nos hiciéramos cargo de esa fracción orgánica, podríamos reducir tremendamente la generación de gas metano y, por lo tanto, el efecto invernadero, y por lo tanto, el calentamiento global, y por lo tanto, la crisis climática tal vez no sería tan terrible. De los residuos orgánicos nos pasamos también a hablar de desperdicio alimentario. Hoy día un tercio de los alimentos se desperdicia en el mundo y esos alimentos es muy fácil verlos en las ferias libres acá en Santiago, desperdiciados Mm. por el piso, ¿cierto? Después se van a la basura y hay muchas iniciativas hermosas. Obviamente la Fundación Basura, también esta Fundación Realim, por ejemplo, que recupera todos estos alimentos y se los da a animales en zonas de sequía. En el fondo
ahí hay un recurso que son nutrientes y que estamos desperdiciando esos nutrientes y que podríamos utilizarlos para fertilizar los suelos o a nivel hogar para tener humus o para tener compost para nuestras plantitas. Hay mucha gente que disfruta mucho las plantitas, me incluyo, y en el fondo yo siento que es porque también estamos queriendo volver a estar en contacto con lo natural, ¿no? Con lo verde. Y he visto inclusive movimientos en ciudades que están sacando los pavimentos porque no solamente aumenta la temperatura de la ciudad, sino que no es el color que nos hace más, que nos hace mejor, ¿cierto? Así que creo que está todo muy relacionado y eso también me parece muy apasionante porque es muy loco pensar que tu tacho de basura está relacionado con todas las áreas de tu vida. O sea, todas las carreras tienen algo que ver con los residuos. Todos tenemos eso en común. ¿Será que todos los seres humanos generamos basura y eso tenemos en común? Entonces, por lo tanto, todos y todas tenemos una oportunidad directa en nuestra casa, a una puertita, a una mano de distancia para poder contribuir y frenar la crisis climática. Ahora, lo primero con eso se me viene a la mente como una reflexión que no sé si tiene, tiene una dirección como directa, que es la gente que vive en áreas como más urbanas, más ciudad. Por ejemplo, la gente que vive en edificios es mucho más práctico. Ya veis en un edificio, tenéis basura en tu depa, lo tiráis por el chaf, chao, no existe la basura. Pero si tú vivís en un área rural, probablemente no tenéis quizá que pase un camión, y si vives en una zona mucho más apartada, quizás tú tenés que hacerte responsable de tus residuos, y si vives en esa zona, quizás tomas más conciencia de tus residuos, como que me imagino, no sé, incluso puedes llegar a ser 100% autosuficiente, o sea, tener tus paneles solares, tu agua, em, el tema de los residuos, quizás lo que tú decís, todas las cosas orgánicas lo ocupo en mi huerta. Quizás es más como que, no estoy justificando, pero probablemente esa gente toma más conciencia porque está directamente con la naturaleza y está inconsciente o conscientemente lidiando o viviendo en un lugar que quizás le habla más de ese entorno, de esa conciencia que estamos hablando. Quizás en área urbana es distinto, como que uno lo separa. Ya, en la basura eh, como que no existe, o sea, existe, pero no dentro de mi casa, ¿cachai? Entonces yo me deshago de ella. Y lo otro como que, no sé si se da también ese tema, que la basura se relaciona como al desorden, a lo que no queremos ver, a lo que no está bien, ¿cachai? Como no lo queremos visibilizar. No sé si están así. Como que de hecho los mismos basurales tienen cierto estigma, como que son zonas muy complejas, generalmente la gente no quiere ir a esos lugares, esas zonas probablemente el entorno está muy deteriorado, son un montón de factores que influyen, no solamente en el basural, sino también en el entorno y en el espacio público, en la calidad de vida. Sí, y me parece al mismo tiempo que la basura también refleja mucho de la injusticia o de la inequidad, porque hay barrios que las municipalidades tienen recursos para mantener la calle limpia, por ejemplo, y la gente no tiene idea que hay un problema con la basura. Nosotras hicimos una vez, tuvimos una experiencia donde participaron personas de una zona muy central de la región metropolitana y una zona más bien periférica. Y las personas de la zona más central no tenían idea que la basura era un problema porque su comuna siempre estaba limpia, todo estaba bien. En cambio, las personas que vivían en esta zona más bien periférica vivían con los basurales en las cercanías, entonces tenían mucho más conciencia socioambiental, ¿no? Decían, oye, esto es un problema, hay que solucionarlo. Es fácil cuando la basura se mete debajo de la alfombra. Lo cierto es que la basura nunca desaparece, la movemos a través de las ciudades nomás. Entonces me parece muy interesante finalmente cómo tu entorno también forma, obviamente, tu experiencia y por lo tanto tu opinión o el sentido de urgencia. Yo he tratado de entender por qué yo, por ejemplo, soy tan consciente, porque tampoco crecí, yo crecí en San Carlos, Ñuble, que es un pueblo que nunca ni siquiera tuvo basura cerca, solamente al llegar a Santiago tuve ese shock de recorrer el río Mapocho, por ejemplo, y de ver toda la basura que estaba ahí, y de ver gente viviendo ahí. O cuando fui a Haití fue muy fuerte estar esperando, no sé, la micro, y como hay muy poco acceso al agua, por ejemplo, veía como la gente
que andaba con las canastas en la cabeza llenas de bolsitas de agua y una bolsita era un sorbo y te comprabas de a 3 bolsitas, pum, y botar, y botar. Y me acuerdo mucho de ese momento y de repente de hacerme consciente y mirar toda la calle llena de bolsas plásticas y la gente estaba caminando encima de las bolsas, normalizando esto a tal nivel que te da lo mismo, que lo haces, es como esos ruidos blancos que uno tiene, ¿no? De repente se te olvida que está ahí y Y lo ya no te lo normalizas. cuestionas. No, claro. No te lo Entonces, cuestionas. siento que hace falta cuestionarse, hey, la basura está ahí, la estamos generando, ¿por qué no la veo? Alguien la está metiendo debajo de la alfombra. O alguien tiene que vivir con esos impactos, porque los impactos están ahí. Y esto lo estamos sufriendo como colectivo, pero también hay un tema muy difícil que enfrentar, que es en el fondo que estaremos todos en el mismo océano, pero no estamos en el mismo bote, ¿no? Hay personas que van a sufrir las consecuencias de la crisis climática de una manera muy brutal, como las personas que van a tener que emigrar y sobre todo son mujeres las que van a sufrir principalmente las consecuencias de la escasez de agua, porque son quienes más están abogadas a las labores de cuidado, por ejemplo. Entonces, es importantísimo poder empezar a conversar y pienso que en nuestra sociedad, en Chile, se ha hablado mucho de estos temas y afortunadamente tenemos una hoja de ruta para la economía circular, tenemos una hoja de ruta, una estrategia nacional de residuos orgánicos, se va a empezar a legislar para que las personas tengan la responsabilidad de sacar esa fracción orgánica porque nos contamina todo lo demás. Podríamos sacar solo la fracción orgánica y todo lo demás se puede reciclar y lo que no se recicla tenemos que rediseñarlo. No puede ser que tengamos una fracción que no hay nada que hacer. Somos tan inteligentes como hemos sido, tan inteligentes como para sacar un cohete y llevarlo a la luna, no vamos a ser capaces de rediseñar un producto desechable. No lo acepto y yo pienso que eso es quizás esa actitud que tengo yo de no estoy de acuerdo con esto, de cuestionar, que siempre me han reprochado mucho por ser tan cuestionadora. Esto es lo que me ha llevado a escoger este camino de querer cambiar las cosas, porque no me parece justo que haya personas que no han decidido esto y que tengan que sufrir las consecuencias de esto. Y que haya personas que con todo su derecho quieren ser felices, pero les han vendido un cuento de que el consumo te hace feliz, que no es tal. No es tal y no encontramos la satisfacción. Muy alineado a lo que decía Manfred Max Neef en su libro Desarrollo a escala humana, que él hablaba de las necesidades humanas fundamentales. Una de ellas, por ejemplo, es la identidad, que son 10 necesidades humanas fundamentales, que son todas iguales para todos los seres humanos, pero lo que cambia son los satisfactores. Entonces a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en el caso de la moda rápida, que hoy mucha gente le encanta la moda y todas estas marcas gigantes que tienen 20 colecciones al año, no tengo idea, y hoy día tenemos un desierto al norte que está lleno de ropa, lleno. Entonces pensar que hoy día las personas piensan que la moda es una necesidad o que confunden la moda con la manera de satisfacer esa necesidad de la identidad, siendo que en realidad es un satisfactor. O sea, hay muchas maneras de perseguir o de satisfacer esa necesidad que tenemos de tener una identidad, que me parece muy pura, ¿no? A mí me parece que la moda es algo hermoso, pero la manera en que lo estamos haciendo hay que cambiarla y para mí es tan fácil como hacer unos pequeños ajustes de tuercas, pero sabemos que el mundo lo mueven muchas fuerzas que hacen que los sistemas estén tan arraigados, que estas estructuras estén tan instaladas y que sea tan aparentemente difícil cambiarlas. Y pienso que hoy día se está descubriendo que las personas tienen un poder, que las personas tenemos el poder de consumo aquí a la mano y eso es un poder político. Hoy día es tendencia a hablar de moda rápida y eso se traduce en leyes. Sé que, si mal no recuerdo, si no me equivoco, me parece que en Francia están baneando la moda rápida, por ejemplo. Entonces, eso es la prueba de que nuestras decisiones de consumo generan un impacto. Ahora, en términos de consumo también hay inequidad, porque hay personas que pueden elegir y hay personas que no. Nuevamente, al gramo hablaba del impuesto a la pobreza, en el fondo, cómo comprar menos quizá te sale más caro y no es justo, porque yo tengo menos poder adquisitivo, no es justo. Entonces, ¿cómo podemos hacer o construir una sociedad donde sea justo, pero al mismo tiempo sea sano el consumo, sea circular, sea respetuoso con la salud del planeta y la tuya? Bueno, me acordé de tres cosas de la conversación de ahora. La primera, que hace
no sé, yo creo que unos 4 episodios atrás, estuvo un filósofo, un doctor en filosofía, el Camilo Pino, le mando un saludo si está escuchando el episodio, y hablamos muchas cosas interesantes, y una de las que salió, que era que una de las cosas más importantes, no recuerdo si lo decía Sócrates, otro filósofo, es que si uno no se detiene a pensar en la vida, estáis viviendo como una vaca, como que no estáis reflexionando. Y una de las cosas más importantes es detenerse a pensar el sentido de la vida, para dónde voy, por qué voy, si esto que estoy haciendo es realmente mi interés o responde a otras cosas, cuál es el propósito que realmente quiero lograr. Obviamente uno tiene convicciones, pero es clave como pensar, detenerse y no ir como de manera piloto automático, que eso nos pasa mucho hoy en día. O sea, constantemente estamos como trabajando, actuando, no, como llevándonos, dejándonos llevar por la máquina. Entonces es muy bueno tener espacio de reflexión, uno solo o conversando de estos mismos temas, para detenerse a pensar un poco de, ¿estoy haciendo las cosas bien? En lo que estamos hablando ahora, la basura, o nuestra manera de entender nuestra forma de habitar, ¿cachai? Lo otro que hace poco estuve hace 2 semanas en el Festival de la Ladera Sur, y una de las cosas que me parece muy interesante que hay muchas charlas muy, muy potentes, y ahí tú tomas conciencia de varias cosas. Lo primero que, bueno, a mí me gusta mucho bucear, que lo comentamos hace un rato en off. Chile tiene 4.000 kilómetros de costa, el país más largo del mundo. O sea, tenemos probablemente o sea, de hecho son un océano increíble, y está directamente, ¿cómo se puede decir?, amenazado por el tema de la basura. Y por otro lado también tenemos la cordillera, que es espectacular. O sea, tenemos dos, casi como, tenemos el privilegio de estar entre dos lugares que son increíbles, paisaje y también el Valle Central, que es otra cosa muy hermosa. Y por eso tenemos que tomar más conciencia aún. Y lo tercero, que va a enganchar con la pregunta, hace como 10 años yo estudié en Talca, después me vine a estudiar a un magíster de la Católica, en la U de Talca, y allá nos hacen en el último año hacer la construcción del proyecto de título, ¿cachai? Entonces me acuerdo que yo, de mi grupo de 3 amigos, fui como el primero en terminar, y ellos me fueron a ayudar para construir el proyecto de título. El mío fue en una viña a la cresta en un cerro, y por suerte lo terminé, me fue bien. Y después venía otro amigo, que es el Nico Martínez, que también le mando un saludo, y él lo hizo en un basural, en una zona que está, no recuerdo si era Agua Negra en Curicó, que es un lugar bien complejo, pero era un basural clandestino, ¿cachai? Y su objetivo era generar como, o poner, darle una vuelta a ese lugar que sea como una plaza, ¿cachai? No recuerdo el nombre que le puso ese proyecto, pero finalmente también lo fuimos a ayudar con mi otro amigo. Eso se terminó, se tituló. Y ahí engancho la pregunta de ahora, que es, desde la arquitectura, ¿hay como referencias internacionales o derechamente se pueden hacer cosas con los basurales clandestinos? ¿Pueden tener un fin que no sea solo basural? Y paralelo a eso, las zonas que no son basurales autorizados, que son basurales como este clandestino, pueden tener reconversiones, pueden tener una nueva vida aportando o tomando iniciativa desde la arquitectura. Bueno, lo primero que quiero comentar es lo que hablaste al inicio de lo importante que es detenerse y pensar, ¿no? Yo siento que ahí también hay un tema de injusticia social porque hay muchas personas que no tienen el privilegio de tener tiempo para pensar en esto, no tienen el privilegio de elegir. Y ahí también siento que las personas que estamos en situación de privilegio tenemos una doble responsabilidad porque si nos damos cuenta de esto podemos Toman acción. elegir bien, y eso no solamente nos beneficia, sino que beneficia a toda la comunidad. Entonces, es un llamado a las personas que tenemos el tiempo, el espacio, quizás el poder adquisitivo para acceder a este tipo de alternativas, que lo hagamos porque no se trata solo de nosotras. Luego, me llama mucho o se me viene a la mente lo que decías, ¿no? Que Chile es un país hermosísimo y que tenemos, bueno, el mar y cómo la basura está generando un impacto y me acuerdo que acaba de salir un estudio que mostraba el turismo en Chile como una de las actividades que más
beneficio había tenido para el país a nivel económico, incluso más que la salmonicultura. Y a mí me encanta el turismo regenerativo. Sé que muchos países están sufriendo por el turismo y porque personas llegan y ocupan espacios, no sé, en España creo que es un tema, que ocupan espacios en el centro de la ciudad y que hacen que suban los precios, en fin. Y sé que se está germinando mucho y que existe esta corriente que se llama turismo regenerativo. En el fondo, ¿qué pasaría si utilizamos esa energía humana para regenerar? Por ejemplo, en mi caso, una de las maneras en que he hecho turismo en Estados Unidos es porque hay un río y hay mucha gente que hace kayak. Entonces, en vez de pagar el kayak necesariamente, hay una organización que te ofrece ser voluntario, voluntaria, y tú vas a limpiar el río y al mismo tiempo andas en kayak. Imagínate Espectacular. qué lindo sería Sí. que, no sé, se ofrecieran clases de buceo para limpiar el océano. Entonces, no solamente estamos consumiendo el turismo, sino que estamos usando el turismo para regenerar. Yo pienso que a las personas, a los seres humanos, les encanta descubrirse y descubrirse descubriendo el planeta, porque el planeta es un planeta hermoso, es perfecto, tenemos todo, tenemos una biodiversidad increíble y me duele mucho pensar que lo estamos destruyendo, cuando podríamos estar protegiéndolo. Y he escuchado tanto esta frase de que el planeta no nos pide nada, que todo es gratis, en realidad porque el alimento sale de la tierra. O sea, tenemos todo ahí y estamos generando nuestra propia extinción, no tiene sentido. Entonces, yo veo el turismo como una oportunidad, al turismo regenerativo, como una oportunidad de volver a encontrarnos con nuestros territorios, de cuidar el territorio, de habitar de manera distinta, ¿no? Oye, antes que pasemos a lo último, Ujú. ¿no tendrá que ver también, se me ocurrió esto, con que la gente no define cuánto es su suficiente? Como que, ¿cuál es mi suficiente? Como que más, ¿cachai? Como que, ¿cuál es el límite? Entonces, eso es algo muy del ser humano. Quizá a veces yo creo que también puede ser un catalizador bueno tener ciertas como ambiciones para lograr cosas, pero ¿cuándo es suficiente? O sea, después más, ¿cachai? Muchas veces es complejo de que la gente pare, ¿cachai? Como que no, nada más. Como que puedo tener quizá otra conciencia o otro foco, pero no como seguir, no sé, te pongo un ejemplo, contaminando con porque quiero comprar esta industria, después esta, después esta, después esta, después esta. O sea, nunca hay un suficiente. Porque no esto lo mejoro, ¿cachai? O sea, es como un paréntesis para entender también toda la lógica que hay detrás de propia del ser humano, que tiene que ver quizás mucho con nuestra manera de concebir las cosas. Mira, tengo una opinión controversial respecto a ese tema y lo voy a explicar con algo muy cotidiano. ¿Ya? Hace mucho tiempo salió una campaña del Ministerio del Medio Ambiente para que nos duchemos más corto, porque hay un tema con el agua, ¿cierto? Y está en la sociedad instalado el hecho de que dúchate corto, ¿cierto? Todos han escuchado eso de hay que ducharse en 1 minuto, 3 minutos, qué sé yo. Y por otro lado, las duchas calientes son una actividad que genera mucho bienestar en la gente, en las personas. Hay muchos animales incluso que se ponen así a disfrutar y es algo que disfrutamos. Y no sé dónde leí que una ducha caliente era un espacio propicio para la generación de ideas, porque te relajas, porque básicamente tu cuerpo está relajado. Entonces, a mí me genera ruido pensar que una actividad que nos hace bien hay que hacerla poco, y pienso, porque obviamente hay que cuidar el agua, pero me imagino qué pasaría si en tu casa o en tu edificio todo el agua fuera a parar a una laguna donde se depurara, donde se filtrara y toda esa agua alimentara las aguas grises y hubiera un ciclo interminable. No sería un problema ducharse, ¿cierto? Claro. Sería genial porque en el fondo todo se Es reutiliza. como un círculo. Exacto, un círculo, igual que el compost. No importa si me como 5 plátanos al día, si las cáscaras las voy a compostar porque las voy a usar en abono. Entonces no es, oye, come menos plátano, por favor, porque menos basura, sino que cerremos el ciclo nomás, se trata. Entonces siento que eso de la suficiencia está quizás muy relacionado con el estilo de sociedad que hemos construido y ese ideal de éxito que existe en la sociedad, de tú eres en la medida
en que tienes o tú eres en relación a Claro, lo que con las cosas que posees. poseo, no con el ser. Exacto, entonces pienso yo que el ser humano tiene una búsqueda constante de explorarse, el tema de la identidad que hablamos y la moda, por eso nos gusta cambiar el closet y tiene una necesidad de más, esa hambre propia del ser y que siento que está alimentada en una sociedad que desecha lo que consumimos, que nos vende productos y podríamos diseñar una sociedad donde pudiéramos consumir servicios. Nunca es suficiente de repente, pucha, yo podría hacerme un masaje todos los días y eso le haría increíble a la economía chilena. Pagar eso. O el hecho de que la gente invierta en su salud mental. No tengo por qué tener un límite en ciertas cosas que nos hacen bien, siento yo. Porque de hecho, imagínate si te hace un masaje todos los días, esa masajista le iría increíble, ¿o no? Entonces siento que eso de hasta cuándo es suficiente, pienso yo que está más bien relacionado a qué es lo que estamos consumiendo y cómo estamos consumiendo eso. Porque, por ejemplo, lo mismo del turismo, o sea, hay países que están hartos de la cantidad de turistas que vienen, pero si aplicáramos conceptos de turismo regenerativo, hey, necesitamos turistas acá, necesitamos turistas en esta granja, no sé, vengan a conocer las prácticas de alimentos de estas comunidades, o sea, creo que es un tema de modo de habitar. Y siempre me acuerdo de este gráfico que se publicó en el Estudio del País, donde se analizan las distintas estrategias o distintas cosas que tú haces en tu día a día que generan más contaminación o menos. Y está andar en bicicleta, andar en avión, la dieta basada en plantas, que sabemos que es increíble, o sea, el plato es una de las cosas que más impacto genera. Y al mismo tiempo, o sea, y finalmente estaba la vida humana como una de las actividades que más contamina. Y mucha gente de ese gráfico dice, oye, no, entonces hay que tener menos hijos. Y es una cosa que yo he escuchado mucho en el mundillo ambiental, no, es que no quiero tener un hijo porque hay más contaminación. Wait, quizás se trata de la manera que tenemos de habitar, no de una vida más, porque podríamos tener una vida más que fuera regenerativa, entonces necesitamos más vidas regenerativas, necesitamos más personas que vengan a cultivar quizás otro tipo de habitar. Entonces creo que se necesita más de un cierto modo de vida, de un cierto tipo de educación. Me recuerdo mucho de David Orr, que habla sobre los tipos de educación hoy día. Tenemos una educación que nos enseña a crecer de manera ilimitada, a acumular cosas, pero hay un tipo de educación que el planeta y nosotras necesitamos está más relacionada con el buen vivir, con el modo de habitar que necesitamos generar para tener un buen pasar, no solamente esta generación, sino las generaciones futuras, ¿no? Entonces creo que ahí hay un doble clic que se podría hacer donde no se cuestione necesariamente el qué tanto consumimos, sino qué y cómo. Y en relación a tu pregunta sobre basureros que se hayan usado para otra cosa, me tocó una vez, fui a Filipinas a hacer una pasantía en la Mother Earth Foundation, la Fundación Madre Tierra en Filipinas. Y estuve siguiendo a recicladores base y aprendiendo mucho de cómo tenían el modelo de ciudad basura cero allá, que hoy día es mi trabajo en Gaia, ¿no? Implementar o favorecer la implementación de sistemas basura cero descentralizados liderados por comunidades. Aprendí muchísimo. En Filipinas, por ejemplo, han logrado en tan solo 6 meses de la implementación del programa desviar más del 60% de los residuos del relleno sanitario. Solo con estrategias Sí. de gestión de residuos descentralizada, donde participan la gente de la comunidad, tienen un espacio público, bueno, controlado por ellas, donde se gestionan los residuos orgánicos y donde construyen su propia compostera y donde tienen su huerta y todos esos alimentos les sirven a ellas. Entonces es un círculo virtuoso hermoso. Y en Filipinas había una montaña de basura que se llamaba Smoky Mountain, que era muy loco porque ya estaba llena de vegetación y hay mucha gente que iba a esa montaña y trataba de encontrar, qué sé yo, joyas, porque está lleno de cosas de valor, ¿no? Que la gente simplemente pierde o desecha. Y era muy loco porque ese espacio al menos tenía una contaminación latente. Había personas que vivían ahí de manera informal, pero tenía también una contaminación latente. Cultivaban alimentos ahí y los alimentos eran dañinos para la salud. Me acuerdo que me contaba la gente de la comunidad que los habían evaluado y tenían quizá metales pesados, no sé. O sea, tiene un impacto heavy. Entonces, he escuchado mucho de proyectos que dicen, no, esto se va a convertir en un parque después, pero son residuos que generan una contaminación. O sea, incluso los rellenos sanitarios, los basurales, generan metano a lo largo de los años. No es algo que desaparece así Claro. nomás. Entonces, ojo también con decir, oye, no,
tranquilo que esto lo vamos a convertir en un parque después, mejor hagamos parques con tierra fértil y sana y toda esa basura que está ahí tratemos de recuperarla antes, ¿no? De aplicar estrategias aguas arriba. El reciclaje es genial, el compostaje es genial, sin embargo es mucho mejor disminuir la generación de residuos y eso pasa nuevamente por cuestionarnos la manera en que habitamos. También siguiendo la línea de la arquitectura, hace poco vi que participaron como en un concurso que acá en Chile, en Yanquihue, el Centro Educativo Ambiental, que es como un proyecto que tiene un patio interior. No sé si podéis contar de esa experiencia y los aprendizajes que tuvieron y también dónde nació ese interés de concursar. Bueno, la municipalidad de Yanquihue, si no me equivoco, de Puerto Ana, no estoy segura. Ellos, Ya, pues, la claro, o sea, gobernanza local, se llamó a este concurso que me pareció hermoso porque no solamente querían generar un espacio de gestión sustentable de residuos, sino que también involucrar a la comunidad con una propuesta educativa. Entonces, diseñamos con mis dos compañeros un espacio que reutilizar aguas grises, que fuera hecho con materiales locales, en el fondo tratar de implementar la mayor cantidad de estrategias de arquitectura pasiva, de ventilación, donde los usuarios del edificio pudieran aprender el ciclo de la basura. Por eso era un edificio redondo, de hecho. Habían 3 zonas, o al final lo terminamos haciendo rectangular, pero en el fondo la idea era que se siguiera el ciclo. Entonces tú entrabas y aprendías sobre prevención, después sobre reutilización creativa y finalmente sobre reciclaje. Y bueno, a mí me parece que ese tipo de iniciativas que vienen de una municipalidad no solamente son geniales porque las municipalidades reciben ideas geniales, sino que también instalan temáticas en la agenda pública que me parecen formidables y muy plausibles porque nos hacen volver a conversar sobre estos temas y ves que la arquitectura tiene mucho que decir en cómo la gente vive, en cómo la gente habita los espacios, obviamente, y pienso que las ciudades tienen muchas oportunidades en relación a esos temas, sobre todo si, por ejemplo, hablábamos de transporte. He escuchado siempre esta frase de un carril más y nos vamos a evitar el taco. Y no es así. Está comprobadísimo que un carril más hace que lleguen más autos. Es lo mismo que un poco la teoría de las ventanas rotas, claro, tal vez, ¿no? claro. Mientras más infraestructura crees para una actividad, más se va a hacer la actividad. Es la misma relación con las ciclovías. No podemos esperar que lleguen las bicicletas para que construyamos ciclovías. Tenemos que proveer infraestructura, sobre todo para las bicicletas, porque hay mucha gente que le da miedo andar en bicicleta hoy día en Santiago. Hay muchos accidentes en bicicleta, hay muy poca cultura de compartir las calles. Entonces lo que se está haciendo hoy día con la ciclovía en la Alameda me parece increíble porque nos da seguridad y hace que más personas quieran subirse a la bici y eso genera un efecto dominó de cosas buenas para todas. Menos taco, más personas sanas, más personas tranquilas, porque estar en un auto también nos genera tensión, en fin. Entonces, siento que las ciudades obviamente pueden generar una diferencia, la infraestructura pequeñita puede generar una diferencia en qué tan bien estamos. Y otro tema que lo hablamos y lo comentaba en la presentación tuya, lleva un año casi viviendo en Estados Unidos, en una nueva organización que se llama, lo tengo acá anotado, a ver, Gaia, Gaia, sí, pero el programa Ciudades Basura Cero, sí, ¿cierto? sí. ¿Cuál es ese enfoque? ¿Es muy similar a la Fundación Basura? ¿Cuál es el Bueno, trabajo que está realizando ahí ahora? Gaia es un acrónimo en inglés que se traduce en la Alianza Global de Alternativas a la Incineración. En el mundo se ha promovido mucho el quemar basura para generar energía o el simplemente quemar la basura y está demostradísimo que eso lo que hace, porque es súper caro, es atar a las municipalidades a la generación de residuos. En países donde hay incineradores, la gente genera más basura, por ejemplo, o incluso todas estas infraestructuras compiten con recicladores, compiten con el compostaje. Entonces nace la Alianza Global de Alternativas a la Incineración porque se demuestra que basura cero es una solución que permite generar beneficios no solamente para proteger la salud planetaria, la salud del medio ambiente, sino que para proteger la salud de las personas, para dar mucho más empleo que una incineradora, por ejemplo. Entonces, en Gaia, uno de los programas es el programa de Ciudades Basura Cero, porque hay ciudades
en todo el mundo que han fijado o que han establecido metas para llegar a basura cero. En Italia, en Europa hay muchas, en Asia muchas también, en África se está empezando a desarrollar mucho este movimiento y ahora en Latinoamérica también con fuerza, en Estados Unidos un poquito, no tanto, pero para allá vamos. Y mi responsabilidad es tratar de que estos programas conversen y de compartir buenas prácticas, porque hay muchas cosas que ocurren en otros lados que pueden servir de inspiración y sobre todo el sur global siempre ha tenido de una mirada donde se busca siempre recordar que las comunidades son lo más importante, ¿no? En la COP recién que ocurrió en Brasil, uno de los temas era la transición justa, por ejemplo, o el hecho de reconocer el valor que los recicladores base tienen y han tenido por años de años liderando el tema de la gestión de residuos. O sea, acá en Chile, la Sole Mella, antes de ella el Ezequiel Stay, que son de la Asociación Nacional de Recicladores Base, han tenido que pelear para poder ser reconocidos en espacios de incidencia política, como por ejemplo, yo compartí mesa con la Sole en el Comité Operativo Ampliado de la Ley REP, y ellos tuvieron que estar ahí para poder recordar que ellos son más de 60.000 recicladores en Chile que han estado siempre ahí, los mal llamados cartoneros, ¿cierto? Que siempre han estado adelante y a veces se les olvida y se cree que con soluciones cortoplacistas como quemar la basura vamos a resolver el problema, pero estas personas se quedan sin empleo, no puede ser. Entonces en Gaia obviamente contribuimos a que estas soluciones, la basura se solucione de manera justa. Hay principios de justicia climática que se han promovido, ¿no? Y uno de estos programas es el programa de Ciudades Basura Cero, que apunta a que más ciudades en todo el mundo se fijen, establezcan estas metas. Mucha gente dirá, "Ah, ya, pero es imposible". No es imposible. Hay ciudades que se han acercado muchísimo y me parece que lo más importante es fijarse metas que nos acerquen cada vez más a un mundo donde ya la basura no existe. O sea, el ser humano creó la basura. Entonces eso no es tan difícil llevarlo a la ciudad. Hay que tener voluntad política, principalmente. Súper interesante. Y el otro tema que también habíamos tocado cuando estábamos en la previa ahí en off, era que estás partiendo con conversatorios, que también es muy parecido a un podcast que se llama Naturólogas. Y me parece muy fascinante como la temática que estás abordando. No sé si lo podéis detallar para que también la gente que escucha este episodio te siga, porque yo creo que también son conversaciones que refrescan eh, o ponen también en cuestionamiento algunas cosas o creencias que uno tiene o desconocidas. Gracias, sí. Mis primeros años, bueno, mi primera década creando y consolidando Fundación Basura fue muy de descubrir esa distancia que existe entre seres humanos y naturaleza, esa visión separatista, ¿no? Y hoy, sobre todo viviendo allá en Estados Unidos y viendo cómo hay una corriente de individualismo, hay pocas redes, hay poca colaboración y también acá en nuestro país mucha polarización, me hacen volver a pensar o volver a querer conversar sobre esta relación entre ser humano y naturaleza. Y sé que las mujeres somos mucho más vulnerables a las consecuencias de la crisis climática, ¿no? Entonces, yo también como mujer ha sido un tema en mi vida muy presente porque también tenemos más responsabilidades en relación a los cuidados y somos generalmente las que administramos la casa. La ecología, la palabra ecología significa la administración del hogar, ¿no? Entonces, me parece que esa experiencia me llevó a querer seguir sintiéndome inspirada en un espacio quizá un poco áspero, seguir sintiéndome inspirada de otras mujeres. Y me reuní con algunas mujeres a conversar sobre cómo ellas ven la naturaleza. Y se crea este espacio, esta plataforma que se llama Naturólogas, donde yo busco visibilizar a mujeres que están tejiendo la tierra. Porque podemos recomponer esta tierra una puntada a la vez y siento que las mujeres siento que las mujeres están liderando esos espacios. Entonces me he reunido con mujeres que están liderando iniciativas sobre naturaleza o que tienen experiencia para conversar sobre qué es lo que ellas piensan que es, qué significa para ellas, y al mismo tiempo buscar espacios para conectarlas. Yo siento que la colaboración... Espera un segundo. Yo siento que la colaboración es la única manera en que vamos a solucionar este problema que nos afecta
a todos y a todas. Y Naturólogas es un espacio para tejer redes también. Entonces, por un lado, quiero inspirarme personalmente, quiero fortalecer los lazos que tengo con mujeres increíbles y que también estoy trayéndolo acá a Chile. Y quiero conectarnos entre nosotras, porque así pienso yo que es como vamos a potenciarnos mutuamente y salir adelante de una situación como esta. O sea, los conversatorios son de mujeres de distintos países. No es solamente de Chile o Estados Unidos, Claro, y es transversal. empezó en Estados Unidos, ahora estoy en Chile y espero que si me toca viajar, quiero tratar de conversar con la mayor cantidad de mujeres posible que están involucradas en estas temáticas, porque también ellas estoy segura que pueden inspirar a otras mujeres. Hay muchas mujeres que quizás no saben que no se sienten relacionadas mucho con esto, pero hay tantas disciplinas distintas, personas que trabajan en océanos, personas que trabajan en municipalidades, en el área de la salud, todas confluimos y todas convergemos con la naturaleza, porque somos la naturaleza. Y me encanta mucho esta frase que escuché recientemente, que somos la naturaleza protegiéndose a sí misma. La naturaleza está amenazada, más bien la especie humana, diría yo, bueno, y muchas otras especies gracias a nuestra acción. Pero si yo soy naturaleza, entonces yo soy esas ganas que tiene la naturaleza de preservarse, ¿no? De crear un espacio para que todos los seres vivos puedan habitar en paz, en colaboración y con el bienestar puesto al centro, no el crecimiento económico ilimitado. ¿Para qué sirve eso si no es para el bienestar? No tiene sentido alguno. Me encanta lo que hace, por ejemplo, Kate Raworth, que es la que creó la economía de la dona, porque pone el crecimiento económico en función del bienestar, al centro, sin sobrepasar los límites planetarios, que es lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, Naturólogas busca conectar estos puntos que muchas veces hemos separado en el punto de encuentro que somos nosotras mismas, que somos la naturaleza. Y haciendo como una recapitulación de todo el tiempo desde que te hizo clic el tema de la basura, tuviste de años en la fundación, después en Estados Unidos, ahora con este podcast, mirando todo ese proceso y las cosas que hay vivido, experimentado, estuviste hace poco en la COP30, creo que fue la de Brasil. ¿Cómo imaginas tú las ciudades del futuro? Pensando en las ciudades de Chile, las ciudades, tanto Santiago, regiones, las ciudades pequeñas, las ciudades grandes. ¿Cómo las imaginas tú para dónde deberían apuntar en un ideal como de bienestar? Una de las cosas que he visto que generan mucha reticencia es esa visión que se tiene de los ambientalistas como aquellas personas que nos quieren hacer retroceder, que nos quieren casi que trasladar a las cavernas. Y he escuchado eso. ¿Por qué voy a perder mis comodidades y todo? Y lo entiendo. Y hay una corriente que se llama Solar Punk, que es fascinante, que busca en el fondo compatibilizar ese desarrollo tecnológico con el bienestar y que visualiza, que incluso creo que hay una cuenta por ahí de Future Chile, algo así, que muestra imágenes de cómo serían las ciudades del futuro del 2000, no sé, del año Ah, creo que 3000, los vi. Sí, ¿cierto? sí, muy Y que buena. ves tú ahí los robots caminando en la Sí, calle, pero al mismo tiempo los edificios con verde, vegetación. sí, muy bonita. ¿Por qué no? Mm. ¿Por qué no podemos usar la tecnología, que me parece genial, para el bienestar? O sea, es la conversación de la inteligencia artificial. ¿Para qué se usa? Hoy día inteligencia artificial se está usando para la guerra. O sea, no. Boicot. Boicot a Spotify, por ejemplo. O sea, me parece que podemos, de nuevo, podemos usar nuestro poder de consumo para tomar buenas decisiones que nos beneficien y poder envisionar, poder visualizar escenarios de futuro donde trabajemos de la mano con la tecnología, no para que nos haga daño, sino para que realmente nos sirva para, qué sé yo, había imágenes hermosas de personas que cultivaban alimentos usando la tecnología, pero la justa cantidad, no había desperdicio porque todo se comía y las personas podían usar ese tiempo libre para el arte, por ejemplo. Me gusta mucho y quisiera quizá invitar a las personas a ver una película que se llama La Bella Verde, La Belle Verte, está en francés. La directora es Colline Serrault
Creo que la pueden encontrar en alguna plataforma por ahí, pero es una película hermosa que es antigua, de hecho, y que empieza con una escena de unos seres humanos que viven fuera de la Tierra y que se reúnen una vez al año, ponte tú, y empiezan a decir, ¿quién necesita papás? Y si empiezan a decir, yo necesito papás. ¿Quién necesita lechuga? Yo. ¿Cuántos hijos van a nacer? Papá. ¿Quién necesita viajar? ¿Quién va a ir al planeta no sé cuánto? ¿Quién quiere ir a la Tierra? Nadie quiere ir a la Tierra. Ya, pero ¿quién quiere hacer esto? Todos. ¿Quién quiere esto? Yo. ¿Quién quiere ir a la Tierra? Nadie quiere ir a la Tierra. Y es porque saben que la Tierra está en una situación, en una era industrial todavía. Hablan de cómo todavía tenemos autos. Lo hablan como si fuera esta sociedad muy adelantada y que ve a la Tierra como algo subdesarrollado. Me parece que estamos en ese punto de inflexión en la historia donde podemos elegir un futuro que realmente nos beneficie a todos, no a unos pocos. Hoy día me parece que el 1% de la población genera el 90% de la contaminación. ¿Qué clase de planeta es este? Y las personas tienen un poder indimensionable. Con el poder de consumo puede generar transformaciones muy fuertes, muy potentes. Entonces, poder descubrir eso, invitar a las personas a que puedan reconocer ese poder y que las decisiones importan. No es, ay, aquí importa lo que yo haga, importa, sobre todo la influencia que tú puedas tener. O sea, imagínate tú lo que estás haciendo con tu podcast. Yo, una simple estudiante, hice la fundación, por supuesto que no sola, pero mucha gente se va sumando a las cosas que uno va haciendo y vamos generando caminos y trayectos y no nos damos cuenta muchas veces de ese impacto que tenemos. El hecho de recoger un papel en la calle, tú puedes decir a quién le importa es un papel. Puede haber una niña mirándote y va a decir, oh, vale, es algo que voy a incorporar. Entonces, no subestimemos el poder que tenemos para inspirar a otras personas. Eso es precisamente lo que quiero hacer con Naturóloga, generar espacios de inspiración para que recordemos que todavía podemos hacer algo distinto. Independiente de que quizá mucha gente dice que ya no hay vuelta atrás y que vamos a superar los 1,5 grados de temperatura. Bueno, ¿cómo nos visualizamos entonces en una sociedad que tenga bienestar igual? O sea, somos una especie medianamente inteligente. Usemos esa inteligencia o ese tipo de inteligencia creativa que tenemos, inigualable, para poder construir un nuevo hábitat. Súper. Y para cerrar el episodio, que ha sido una conversación muy enriquecedora en muchos ámbitos, si nos está escuchando un estudiante de arquitectura, un joven arquitecto, y sobre todo quiere dedicar su carrera, también su vida, a tener como un propósito, no solamente ejercer su profesión, sino algo que le llene, lo mueva, lo obsesione, ¿qué le dirías tú eh, a esa persona que nos está escuchando? Bueno, una de las cosas que aprendí en mi vida o he aprendido es que la vida no tiene sentido. Se lo damos. Uno elige. Luego me quedo con una frase de Jimena Bogavir que me dijo hace poco, las personas con propósito envejecen mejor. Segunda razón, tremenda. Y finalmente, la arquitectura como disciplina creativa tiene una tiene tantas oportunidades para construir, o sea, tenemos un impacto en la vida diaria de las personas. Un estudiante de arquitectura puede desde ya, siendo estudiante, generar impactos tremendos. He visto, bueno, a ti te tocó titularte, yo conocía mucho la Universidad de Talca y me encanta que el hecho de titularse sea construir un proyecto. En mi universidad era un papel, un proyecto, pero podemos construir cosas y podemos literalmente generar un cambio en la vida de una persona todos los días. Entonces creo que las disciplinas creativas, la arquitectura, el arte, el diseño, la creatividad es algo que el ser humano tiene que me parece que es de tan alto valor y no podemos desperdiciarlo. Entonces le invito a esa persona, bueno, primero que lea el libro re- Rehacer lo desecho, que publicamos en la Fundación Basura el 2016, Revalorización de materiales en arquitectura, arte y diseño, que muestra proyectos en todo Chile hechos con basura, que en el fondo es a maravillarse, a deslumbrarse, porque todo es un recurso, todo es un material y la creatividad es nuestra herramienta más potente. Bacán, súper.
Tremendo cierre, Macarena, increíble. Fue una conversación, yo creo que inspiradora y también lo será probablemente a mucha gente. Así que gracias por venir y por esta conversación. Muchas gracias. Lo pasé increíble, muchas gracias. Bacán. Estamos grabando, está todo prendido. Sí. Me encanta.